Tiene la palabra el diputado Carlos del Frade. Gracias, señor presidente. En primer lugar, también nosotros, desde el bloque, con la diputada Damaris Pacchiotti y quien habla, vamos a pedir la abstención al cuerpo en estos proyectos de comunicación. Sí vamos a votar afirmativamente los pedidos de informe, porque efectivamente lo que falta es información. Lo que dijo el diputado Boscarol fue claro y nos impone una lógica, una pauta de lógica. ¿Por qué decir que hay que negar aquello que no conocemos? ¿Por qué nos oponemos a lo que no conocemos? No tiene sentido, no tiene lógica, me parece a mí. Dicho esto, insisto, volviendo al espíritu de lo que significó la reunión parlamentaria, los pedidos de informe estamos todos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo. La solicitud de información es fundamental. Ahora, el debate que estamos dando acá es un debate estructural. El debate educativo que venimos dando desde hace años con el diputado Boscarol, cuando con visiones ideológicas totalmente diferentes, pensamos y construimos una ley provincial de educación. Y este es el primer tema estructural que tiene la provincia. No tenemos ley provincial de educación desde el año 1949, 73 años sin ley provincial de educación. Una gran vergüenza. Todo lo que hagamos a partir de allí son cuestiones chapuceras, casi como salir con cualquier tipo de idea sin saber cómo se va a implementar, como recién se dijo aquí. La otra cuestión que es fundamental, saber que en esta historia, que posiblemente arranque desde la ley 1420, allí la ley de educación tenía que ver con un proyecto nacional. Ese fue un proyecto de educación. El proyecto de Sarmiento de la Ley de Educación Pública tenía que ver con la inclusión, con el desarrollo y el progreso, porque eso estaba en la simiente filosófica de lo que significó el proyecto de Sarmiento, el proyecto incluso de la generación del 80 del siglo XIX. Después hubo un proyecto educativo en donde se dejaba de lado a todos los sectores populares, que se implementó especialmente en la década del 30. A partir de la década del 30 había incluso una exclusión de los sectores de obreros, de hijas de obreros, de hijos de trabajadores. Después hubo otro proyecto educativo, que fue el proyecto educativo del peronismo, del 46 al 55, en donde la educación tenía que ver directamente con la inclusión en el mundo del trabajo. Era todo un proyecto. En la década del 60 vinieron todos los planes de la CEPAL en relación al desarrollo de América Latina. Y en la década del 70 empezó el debate en serio sobre lo que significaba una educación a favor de la transformación social, que estaba basado fundamentalmente en los estudios de Paulo Freire, o una educación para el sistema, en donde empiezan a haber distintas diferencias. Pero el momento cumbre de lo que significó la debacle educativa para nosotros fue la década del 90, porque la década del 90, con el menemato en el poder, se hizo la Ley Federal de Educación, y con la Ley Federal de Educación se redujo a la tercera parte las horas de historia y de filosofía, se redujo a la cuarta parte el dictado de las horas de matemáticas, se redujeron las horas de música, con lo cual todo lo que tenía que ver con la formación artística, humanística, el pensamiento crítico, la socialización de la belleza, desapareció, porque era un proyecto de educación de acuerdo a niveles económicos sociales. Eso cuesta mucho remontar. Después el kirchnerismo genera proyectos de leyes de educación a partir del año 2006 sobre los cuales discutimos, en donde había que, entre otras cosas, pensar cuál era el proyecto político-económico del país y qué educación para ese proyecto. ¿Qué pasó en la provincia de Santa Fe? Lo que sale a decir la ministra de Educación el otro día tenía que ver con una respuesta a un informe de uno de los organismos, a mi entender, más serio en cuanto a la difusión de datos informativos, porque saca los datos de los anuarios estadísticos del Ministerio de Educación Nacional, que es el Centro de Estudio de la Educación Argentina, que depende de la Universidad de Belgrano y que dirige Alieto Guadagni, del cual se puede decir muchas cosas, pero que es alguien que hace 20 años viene trabajando con el tema educativo. Y allí quedaba claro el drama hoy que tenemos en la provincia de Santa Fe. 7 de cada 10 pibas y pibes que empiezan la escuela secundaria no la terminan. Y allí empieza el drama, de lo cual recién
esbozaba una introducción al debate el diputado Boscarol. ¿Cómo se hace para recuperar a esas chicas y esos chicos exiliados de la escuela secundaria? Porque del otro lado, esas chicas y esos chicos exiliados de la escuela secundaria después aparecen en el cuerpo informativo de las noticias policiales. ¿Cómo lo vas a discutir entonces? ¿Es legítimo que un gobierno discuta o no discuta cómo hace para que la chica o el chico siga en la escuela secundaria? Yo creo que sí es legítimo. Yo creo que es legítimo. ¿La repitencia es la mejor herramienta? Posiblemente no, pero hay que debatirlo. Hay que convocar una especie de congreso pedagógico provincial. ¿Cuántas veces soñamos con eso cuando recorríamos toda la provincia de Santa Fe por la Ley Provincial de Educación? Un congreso pedagógico provincial sobre la educación secundaria. ¿Por qué las chicas y los chicos están más afuera que adentro? Los números de la escuela no nos dicen solamente lo que pasa adentro, nos dicen más de lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Y cuando hablas con las docentes y con los docentes, y nos pasa porque recorremos los 19 departamentos de la provincia, porque tenemos el privilegio que nos inviten a las escuelas, tanto primarias como secundarias, muchas veces esas porfiadas obstinadas en la esperanza, en la educación pública que son las maestras, te dicen que el chico que empezó repitiendo y que creían que eran absolutamente insalvables, es posible que en tercer año se encuentre con una cuestión totalmente diferente porque la educación transforma de verdad. Entonces, ¿por qué negar un valor positivo a la posibilidad de que siguiendo en la escuela un chico se transforme para mejor? Hay que debatirlo y hay que conocerlo. Entiendo, comparto y respeto cada posición que se hicieron acá. Pero resulta ilógico negar algo que no conocemos, porque no sabemos lo que está pensando la ministra Cantero, no sabemos cuál es su proyecto. Y después el otro nivel tremendo de exclusión social que tenemos a partir de las cifras educativas. Menos del 20% de las chiquitas y de los chiquitos menores, entre 5 y 2 años, lo que deben estar en el jardín de infante que nosotros conocimos, menos del 20% están anotados en los jardines de infante en la provincia de Santa Fe. Es dramática esa situación. En el debate que hacíamos de la Ley Provincial de Educación, debatíamos si el inicio de la escolaridad era 2 o 3 años. Eso nos quedó totalmente desarticulado, porque solamente 20 de cada 100 chiquitas y chiquitos entran al jardín de infantes, sea privado o estatal, en la provincia de Santa Fe. Es dramático lo que dice este índice. Y después sí hay que decir algo que pasó en el año 2010. El censo del 2010 arrojó uno de los datos más lacerantes de la realidad argentina. El 50% de la población adulta en la Argentina no tiene la escuela secundaria terminada. El viejo mito de la década del 60 de que la Argentina es el faro educativo y cultural de América Latina no existe más. No existe más. Y de acuerdo al avance de la tecnología, no tener la escuela secundaria terminada efectivamente te convierte prácticamente en un pueblo semianalfabeto. ¿Podemos permitir que una ministra de Educación entienda que la repitencia sea una herramienta para la inclusión social? Yo creo que es lógico pensarlo. No nos gusta cómo está planteado, porque nos está faltando información. Por eso dijimos allí, en Parlamentaria, que apoyábamos todos los proyectos de pedido de información, porque este bloque históricamente se caracterizó de votar todo a favor, todos los pedidos de informe, por más que no estemos de acuerdo. Pero es ilógico decir que no a algo que no conocemos. Es casi una actitud prejuiciosa. Por eso me parece que es muy importante lo que se está debatiendo hoy. ¿Cómo debatimos estructuralmente la educación en Santa Fe? Porque es allí una de las cuestiones fundamentales para pensar un mejor presente para las santafesinas y los santafesinos. Por eso, señor presidente, en los proyectos de comunicación que nos sean pedido de informe, nosotros pedimos en este tema permiso al Pleno de abstención. Muchas gracias, señor presidente.